Queremos usar el método de la carcasa o los tubos para determinar el volumen del sólido formado al rotar la región delimitada por y es igual a x al cuadrado, y es igual a 0 y x es igual a 2 en el primer cuadrante, aproximadamente y es igual a 1 o negativo. Primero grafiquemos la región limitada, así como el eje de rotación. Y es igual a x al cuadrado es esta parábola aquí, y es igual a 0 es el eje x es igual a 2 es esta línea vertical. Entonces, esta región amarilla es la región limitada, y es igual a la negativa es esta línea horizontal roja. Entonces, si rotamos esta región limitada aproximadamente y es igual a una negativa, obtendríamos este sólido aquí, del cual queremos encontrar el volumen. Siempre que use el método de Sell para determinar un volumen de revolución, es útil dibujar un rectángulo en la región acotada que es paralela al eje de rotación. Así que usaremos este rectángulo rojo aquí para ayudar a configurar la integral para determinar el volumen. Observe cómo, si tuviéramos que girar este rectángulo alrededor de y es igual a 1 negativo, obtendríamos un caparazón de volumen. Ahora, para usar el método de Sell cuando tenemos un eje horizontal de rotación, usamos esta fórmula aquí, donde el volumen es igual a 2pi por la integral de C al d de P de I, veces H de I, integrado con respecto a I, donde P de I es la función de radio, y H de I es la función de altura. Y usaremos este rectángulo para ayudarnos a configurar esto. Sin embargo, antes de hacer esto, observe cómo el grosor de este rectángulo sería delta I, lo que indica que si nos integramos con respecto a I. Ahora, usando ese rectángulo, P de I sería la distancia desde el rectángulo hasta el eje de rotación, que sería esta distancia aquí. Y H de I sería la altura del rectángulo, que sería esta distancia aquí. Ahora trabajemos para determinar P de I. En realidad, hay dos componentes para P de I. Primero tenemos la distancia desde el eje de rotación hasta el eje X, esta distancia aquí, que siempre es igual a 1, y luego tenemos la distancia desde el eje X al rectángulo, que siempre debe ser igual a, y cuando integramos de 0 a 4 a lo largo del eje Y, vayamos y completemos los valores aquí, 2 y 4. Entonces esto nos dice que la función P de I, la función de radio es igual a 1 más I. Ahora trabajemos para determinar H de I, que puede ser un poco complicado. Observe cómo la distancia desde X es igual a 2 al eje Y. Por supuesto siempre son 2 unidades. Entonces esta longitud es siempre 2 unidades. Y luego la distancia horizontal desde el eje, y hasta el punto correspondiente en la gráfica de, y es igual a x al cuadrado sería esta distancia aquí, que sería x, que está controlada por y es igual a x al cuadrado. Entonces h de y parece que sería igual a 2 menos x. Necesitamos expresar esta distancia horizontal en función de y, no en función de x. Y como está controlado por y es igual a x al cuadrado, lo que debemos hacer es resolver, y es igual a x al cuadrado para x. Entonces, comenzando con y es igual a x al cuadrado, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, para tener la raíz cuadrada de, y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y debido a que estamos en el primer cuadrante, donde x e y son positivos, podemos decir que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Y la raíz cuadrada de y sería la raíz cuadrada de y. Y, por lo tanto, podemos expresar esta distancia horizontal aquí ya que x es igual a la raíz cuadrada de y. De nuevo, esto es necesario porque necesitamos expresar h de y en función de y. Así que ahora sabemos que h de y sería igual a 2 menos la raíz cuadrada de y. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para configurar la integral para determinar el volumen de nuestro sólido. El volumen 5 es igual a 2pi veces la integral de P de I veces h de I, que debería ser la cantidad 1 más I, multiplicado por la cantidad 2 menos la raíz cuadrada de I, que escribiré como y en 1 2, integrado con respecto a I. Y ahora para los límites de la integración, una vez más volviendo a la región limitada, integrándonos a lo largo del eje Y, integraremos de 0 a 4. Sigamos adelante y busquemos este producto a continuación. Entonces tendremos el volumen 5 igual a 2pi veces la integral de 0 a 4 de, 1 por 2 es 2, y luego tendríamos menos y al 1 2, y luego tendríamos más 2y, y luego tendríamos menos y al 3 2. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Integrando con respecto a y, tendríamos 2 y menos y al 3 2 dividido por 3 2,
o 2 3 y al 3 2, más 2 veces y al cuadrado dividido por 2, eso será más y al cuadrado, y luego menos y al 5 2 dividido por 5 2, o menos 2 5 y al 5 2. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a, entonces tendremos 2 veces pi, cuando y es 4, tenemos 2 veces 4 menos 2 3 veces 4 al 3 2, más 4 al cuadrado. Menos 2 5 4 al 5 2, y observe como cuando y es 0, todos los términos serían 0. Entonces, simplificando, tenemos 2pi por 8. 2 3 veces 4 al 3 2 es igual a 16 3, entonces tenemos menos 16 3, más 16. Menos 2 5 por 4 al 5 2, es igual a 64 5. Entonces tenemos 2 veces pi, todo esto se simplifica a 88 15. Entonces el volumen exacto es 176 pi. Dividido por 15 unidades cúbicas. O, como una aproximación decimal, esto sería aproximadamente 36.8614. Unidades de codo. Así que aquí está el volumen exacto y aproximado del sólido formado al rotar esta región limitada alrededor de y es igual a la negativa, que debería ser este sólido aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.